¿Sobrevivirías a una persecución de 2 días por parte de una criatura desconocida? Bueno, Elizabeth, la protagonista de esta historia, sí lo hizo. Pero antes de comenzar, regálame un like, por favor. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Dicho esto, comencemos. Elizabeth Collins había tenido una vida difícil. Para sus 14 años conoció la vida de indigente, pero su vida dio un giro afortunado y para 1991 se había graduado de enfermería, conseguido un trabajo y la vida era mucho mejor para ella. Ella solía acampar en un lugar específico, en una parte de Pegosa, Colorado, en Estados Unidos, dentro de la reserva de las montañas rocosas o las Rocky Mountains. En el 2001, cuando esta historia pasó, ella vivía en Nuevo México y ya trabajaba como enfermera. No había podido ir en 2 años, pero por fin tenía vacaciones y decidió regresar a su amado sitio de acampar. Y después de un viaje de 1 hora y media, por fin estaba en el estacionamiento de la reserva, expectante de por fin alejarse de todos y estar sola un buen tiempo. Había planeado un recorrido de 10 días. A lo largo de esta reserva quería hacer un poco de escalada y conocer una cascada a la que nunca había ido antes. Para las 6 de la tarde de ese primer día ya había instalado su campamento y se fue a pescar para cenar. La noche pasó sin eventos. A las 5:30 de la mañana de lo que sería el segundo día, ella ya estaba otra vez despierta y de camino para llegar por fin a Williams Creek, que es donde ella siempre acampaba. Cuando llegó, tomó su equipo, se anotó en la bitácora de visitantes y empezó su caminata. La primera parte de la caminata era una bajada que llegaba hasta una cerca de alambre por la que pasaba un arroyo y más allá de esa cerca había un pequeño claro y al final de ese claro estaba una bifurcación. Elizabeth tomó el camino que llevaba a la cascada que tanto quería conocer y el primer día fue maravilloso. Un poco de pesca y relajación. Tanto así que no se dio cuenta de que empezaba a oscurecer. Con poco tiempo de luz decidió no poner su campamento como tal y solo instaló una hamaca para pasar la noche. Se puso su impermeable y se acostó a dormir. En algún momento de la madrugada, escuchó una rama romperse, lo que la despertó. Tomó su linterna y se escuchó otra rama romperse, por lo que empezó a buscar alrededor de ella qué es lo que había sido. A unos metros vio a un ciervo acostado y poco más lejos de ese ciervo había más, lo cual le pareció extraño porque pues los ciervos tienden a alejarse de los humanos, pero pensó que quizás por estar tan adentrada en el bosque, pues no le tenían miedo. Sin poder dormir, Elizabeth decidió retomar su camino. Entonces, para aproximadamente las 2:40 de la mañana, otra vez estaba caminando y con un poco de trabajo encontró una bifurcación específica en el camino que era la que ella estaba buscando. A pesar de que ya había amanecido y de que este lugar lo conocía como la palma de su mano, no podía sacudirse la sensación de que la estaban observando. Ahora, ella tenía que cruzar 2 arroyos para saber que iba en la dirección correcta. Sin embargo, ya había cruzado uno y después de unas cuantas horas no había llegado el siguiente arroyo. Pronto llegó a un claro en el que se tendría que quedar, pues ya estaba agotada, ya se le estaba acabando el día, por lo que puso su tienda, cenó y se sentó a ver la lluvia. Llovió tan fuerte esa noche que el terreno que estaba alrededor se empezó a hacer como pantanoso. Elizabeth había puesto la tienda en un terreno un poco alto, entonces pues en realidad no había problema. De pronto, en medio de la madrugada, escuchó un silbido. Ahora, Elizabeth, siendo escéptica de todo lo paranormal, pensó que lo había soñado, pero un segundo silbido le hizo darse cuenta de que no era así. Se sentó rápido dentro de su casa de campaña y ahora sí, llena de miedo y con un rayo que había iluminado todo como si fuera de día, estaba segura de que había visto una sombra justo afuera
de su casa de campaña. Y aquí es donde la pesadilla comienza. Asustada y pensando que quien fuera que estuviera afuera la iba a escuchar, contuvo la respiración para ver si otro rayo iluminaba y podía volver a ver esa sombra. La respuesta vino unos segundos después, cuando escuchó un grito tan fuerte que hacía eco en todo el bosque. Elizabeth iba a abrir su tienda de campaña cuando un rayo y un gruñido la detuvieron, y entonces lo olió. Una combinación de orina, humedad y carne putrefacta. Un aroma tan fuerte que Elizabeth casi se vomita. Se puso su mochila, juntó todo el valor posible y empezó a abrir su casa de campaña. Y salió corriendo lo más rápido que pudo. No había tiempo para ver el mapa, no había tiempo para ver si iba en la dirección correcta. Lo único que ella quería era alejarse de ese lugar y de ese ruido. Encontró un árbol, se puso detrás de él y la lluvia había regresado. Estaba empapada y un miedo que jamás había sentido empezaba a recorrer su cuerpo, mientras pensaba en qué animal la podría estar siguiendo. Y sintiéndose totalmente perdida, intentó usar su brújula para orientarse cuando un rayo iluminó el área y reconoció un poco a lo lejos una formación rocosa que ella ya había pasado y que tenía un hueco, un pequeño hueco por donde podía meterse. Corrió hacia esta formación, se metió como pudo en ese pequeño hueco y puso su mochila entre sus pies, cuando de pronto una roca le pegó en el hombro, seguido de otro grito. Elizabeth empezó a llorar. Estaba totalmente atemorizada, pero se dio ánimos a sí misma, diciéndose que no iba a morir en ese lugar. De pronto empezó a escuchar que quién o lo que fuera que estaba ahí afuera estaba corriendo alrededor de esa formación rocosa y gritando. Se armó de valor y nuevamente salió corriendo de ahí, alejándose lo más pronto posible de ese lugar y adentrándose de nuevo en el bosque. Elizabeth corrió hasta que no pudo más, pero de pronto otra piedra pasó rozando y rebotando en un árbol que estaba enfrente de ella. Así que continuó corriendo como si no hubiera un mañana, intentando ver su brújula mientras corría para ubicarse. Se dio cuenta de que iba hacia el este, que era la dirección correcta, pero eran 2 días de caminata para llegar otra vez al inicio de la reserva. De pronto escuchó ramas romperse de manera violenta atrás de ella y sabía que estaba siendo perseguida. No podía aflojar el paso. Le parecían horas sin haber dejado de correr a la misma velocidad y cada músculo de su cuerpo ya había pasado el límite de resistencia. El sol ya estaba saliendo y había terminado de llover. Ella paró un momento y buscó su impermeable y su abrigo dentro de su mochila, pero no estaban. Jamás las metió. Cuando salió corriendo, jamás las metió. De pronto, otra piedra voló, pero esta vez le dio justo detrás de la cabeza y Elizabeth empezó a ver borroso. Instintivamente se llevó las manos atrás de la cabeza y las tenía llenas de sangre. Ahí ya no pudo más, perdió la poca cordura que le quedaba. Tiró su bolsa y simplemente salió corriendo. Salió corriendo como jamás había corrido en su vida. De pronto vio la bifurcación del principio y sintió un gran alivio. Si seguía así, en unas pocas horas iba a estar de nuevo en su camioneta. Pasó la mañana trotando, corriendo y a veces caminando hasta que volvía a escuchar una rama romperse o escuchaba un grito y empezaba a correr de nuevo. De pronto, alrededor de mediodía, estaba frente a ella el claro y al final de la pequeña cerca que cruzaba el arroyo. Alrededor de las 3 de la tarde,
por fin había alcanzado la cerca. La cruzó y se detuvo un momento para descansar y prepararse porque de ahí todo era hacia arriba. Cuando de pronto sintió que la estaban observando. Elizabeth volteó lentamente y en la línea de árboles que estaba más allá de la cerca estaba una figura simiesca de aproximadamente 2 metros de alto, pero ella describe el rostro como una combinación entre perro-lobo y con mucho pelaje. Ella dice que esta criatura la vio de manera amenazante y ella entendió el mensaje. No vuelvas, jamás vuelvas, Elizabeth. Ella comenzó a correr, pero el resto del camino era una subida. Pasaron unas cuantas horas en las que Elizabeth no podía concebir lo que había visto y a mitad de camino ya no pudo más. Simplemente su cuerpo ya no podía más físicamente. Elizabeth vio un voladero de tierra a la orilla de un río y decidió meterse ahí para descansar. Empezó a soñar que esta cosa la perseguía, la alcanzaba y justo cuando la iba a matar, Elizabeth se despertó gritando por dentro. Vio todo encharcado y pensó que la había enterrado viva, pero después recordó que se había subido al voladero y ahí era donde estaba. Se bajó y justo en ese momento escuchó ramas romperse. Empezó a llorar de nuevo y empezó a correr otra vez, volteando hacia atrás para asegurarse de que nada la estuviera siguiendo, cuando de pronto se topó de frente con un caballo. Se cayó hacia atrás del susto y se dio cuenta de que eran guardabosques. Les preguntó que qué hacían ahí, pero jamás se había sentido tan contenta de ver a alguien. Le dijeron que la estaban buscando, pues había una alerta de tormenta y ella era la única campista que no había regresado y no sabían su paradero. Sin saber exactamente qué responder, ella les dijo que se había perdido y que había perdido su equipo. El guardabosques le dijo que había más personas buscándola y que si recordaba en qué área había perdido su equipo, que ellos se lo podían enviar por correo. Entonces el radio de uno de los guardabosques sonó y era otro guardabosques diciendo que habían encontrado el equipo de Elizabeth, pero que no la habían encontrado a ella. Él les contestó que ya la tenían y ella les dijo que no quería quedarse más tiempo ahí. Se fue a su camioneta, entró y se sentó un momento tratando de asimilar y pensando en todo lo que le había pasado y en qué era esa cosa que la había perseguido. Se echó de reversa y justo cuando ya iba a arrancar, un destello amarillo captó su atención. Se estiró para bajar el vidrio cuando se dio cuenta de que era su impermeable amarillo colgado en la antena de su camioneta. Lo tomó pensando en cómo había llegado esto hasta aquí cuando lo olió. El mismo aroma de esa cosa que la estaba persiguiendo. Aventó el impermeable para atrás y se fue de ahí a toda velocidad. Elizabeth jamás regresó a ese lugar y jamás acampó de nuevo. El evento la dejó tan traumatizada que tuvo que buscar terapia. Cuando su equipo llegó por correo, traía una nota que decía: gracias, señorita Collins, por su donación. Esperamos verla pronto. Ranger Steven. Volteó la pequeña tarjeta y en el reverso estaba escrito: lo viste, ¿verdad?